Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Con nuestros padres fuera, solo estábamos mi hermano gemelo Luis y yo, solos en la casa. Y entonces, en un instante hizo algo tan inesperado, tan electrizante que cambió todo. Es un recuerdo que nunca podré olvidar por lo emocionante y desconcertante que fue. Todo comenzó como una noche cualquiera, de esas que caen en una rutina tácita cuando has pasado toda tu vida compartiendo espacio con alguien. Nuestros padres habían salido esa noche, dejando la casa inusualmente tranquila. Solo se escuchaban los ruidos ocasionales del refrigerador o el crujir de la madera vieja bajo nuestros pies. Pero no era la primera vez que Luis y yo nos quedábamos solos. Ya estábamos acostumbrados y esas noches siempre se convertían en nuestro propio pequeño mundo, donde el tiempo parecía alargarse, desafiándonos a llenarlo. Yo era unos minutos mayor que Luis, y aunque éramos de géneros distintos, éramos gemelos idénticos. Estaba en el sofá, distraída mirando el teléfono, aunque mi atención no estaba realmente en la pantalla iluminada. Frente a mí, Luis estaba estirado en su lugar habitual, con un brazo descansando en el respaldo del sofá y sus ojos moviéndose entre la televisión y algún pensamiento que parecía ocupar su mente. Su presencia era tan familiar para mí como el aire que respiraba, y sin embargo esa noche había algo diferente en él. No podía identificar exactamente qué, pero había un cambio. Estaba en la forma en que su mirada parecía quedarse un segundo más de lo necesario, o en el tono de su voz que no lograba descifrar. ¿Vemos una película?, preguntó de repente, rompiendo el suave zumbido de la televisión. Giró la cabeza hacia mí y por un momento sus ojos oscuros atraparon los míos de una forma que me hizo olvidar cómo responder. Me encogí de hombros, tratando de parecer tranquila. Como quieras. Útil, dijo con una sonrisa burlona mientras tomaba el control remoto, navegando por las opciones con una lentitud deliberada que sabía que pondría a prueba mi paciencia. No pude evitar sonreír ante su teatralidad. Si vas a tardar tanto, yo elijo una comedia romántica. Sobre mi cadáver, replicó entre risas. Era fácil con Luis, las bromas, la forma en que nos movíamos en la vida del otro como dos caras de una misma moneda. Pero incluso cuando las risas llenaban la habitación, esa sensación latente, ese algo más seguía allí. Era sutil pero innegable. Finalmente eligió una película que habíamos visto docenas de veces, de esas que no necesitas seguir porque los diálogos están grabados en tu memoria. Nos acomodamos en el cómodo silencio de siempre, con el resplandor de la pantalla proyectando sombras suaves en las paredes. Sin embargo, mi mente no estaba en la película, no del todo. Mi atención se desviaba hacia él, hacia Luis, de una manera que se sentía a la vez familiar e inquietante. De reojo lo vi mirarme. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para enviarme una oleada de conciencia. Luis siempre había sido audaz, el que decía lo que pensaba sin titubear. Pero esa noche había en él una duda que reflejaba la mía propia, en la manera en que cambiaba de postura o cómo sus dedos jugaban distraídamente con el borde del sofá, como si estuviera tanteando el aire entre nosotros. ¿Qué?, pregunté finalmente, incapaz de soportar más el silencio. Él negó con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. Nada mentiroso. Bueno, tal vez algo, admitió, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. La luz de la pantalla jugaba con las líneas de su rostro, resaltando los ángulos que eran idénticos a los míos. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que es ser gemelos?, preguntó de repente. ¿Extraño en qué sentido?, respondí con cautela. Como que la gente asume que somos iguales, ¿no? Claro, soy un chico y tú una chica, pero misma cara, mismos pensamientos, todo igual. Pero no lo somos, no realmente. Asentí, aunque sus palabras despertaron algo en mí. Siempre nos habían visto como un solo ente, como una unidad intercambiable para la mayoría. Pero tenía razón, no éramos lo mismo. Luis era el intrépido, el que enfrentaba la vida de frente, mientras que yo prefería observar desde las sombras. Sin embargo, en momentos como ese, cuando bajaba la guardia, podía ver las partes de él que se sentían tan similares a las mías, una vulnerabilidad silenciosa que rara vez dejaba ver a los demás. Supongo que es más fácil para la gente meternos en el mismo saco, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. No es como si alguna vez hubiéramos intentado demostrarles lo contrario. Su mirada permaneció fija en la mía, y sentí el peso de su atención en el aire entre nosotros. Tal vez deberíamos hacerlo, dijo simplemente. Era una frase tan sencilla, pero la forma en que lo dijo hizo que mi corazón se saltara un latido. Antes de que pudiera responder, se recostó nuevamente,
con una postura casual que no reflejaba en absoluto la tensión que yo sentía en el ambiente. Volví mi atención a la pantalla, fingiendo mirar, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada entre la familiaridad del momento y ese extraño e inexplorado algo que parecía acercarnos cada vez más. Los minutos pasaron y el silencio entre nosotros se volvió más pesado, cargado de palabras no dichas. No sabía qué decir, ni siquiera si había algo que decir. Pero como siempre, Luis encontró una forma de romper la barrera. «Estás muy callada esta noche», dijo con una voz más suave, casi cautelosa. «¿Qué pasa por esa cabeza tuya que nunca deja de pensar?» «Nada». Pero ambos sabíamos que no era cierto. En ese instante todo cambió. Mentí porque la verdad estaba atrapada en un nudo de emociones que no estaba lista para desenredar. «Solo estoy cansada». Luis no insistió, pero sus ojos buscaron los míos como si pudiera ver los pensamientos que intentaba enterrar. Por un momento pensé que me confrontaría, pero en lugar de eso se acercó un poco más, su rodilla rozando la mía de manera deliberada. Ese contacto envió una descarga eléctrica a través de mí y luché por mantener la compostura. «¿Seguro que no es nada?», preguntó, su tono más ligero, casi burlón, pero con un matiz desafiante que hizo que mi pulso se acelerara. Forcé una sonrisa y me encogí de hombros. «Sí, seguro». La tensión entre nosotros era casi palpable, una corriente silenciosa que ninguno parecía dispuesto a nombrar, pero que estaba ahí, innegable en la forma en que su mirada se demoraba, o cómo el aire entre nosotros parecía cargado con algo que ambos intentábamos ignorar. Conforme la noche avanzaba, la distancia entre nosotros parecía reducirse. La risa fácil de Luis llenaba la habitación, devolviéndome a la comodidad del momento. Pero debajo de todo, esa tensión no expresada permanecía, esperando. Y en el silencio me di cuenta de algo. Esta no era una noche como las demás. Algo estaba cambiando entre nosotros y no había vuelta atrás. Luis siempre había sido el más extrovertido, el que llenaba cualquier silencio con una broma o una historia. Pero esa noche, su habitual actitud despreocupada estaba atenuada, reemplazada por algo que no podía definir del todo. Lo sentía cada vez que nuestras rodillas se rozaban o cuando su mirada permanecía un segundo más de lo normal. No era una tensión incómoda, era algo más, algo que enviaba un escalofrío por mi espalda que no quería reconocer. «¿Alguna vez piensas en cómo sería si no fuéramos gemelos?», preguntó de repente, sacándome de mis pensamientos. Parpadeé, sorprendida por la pregunta. «¿A qué te refieres?». Se encogió de hombros, recostándose contra el sofá. «No lo sé. Si no fuéramos gemelos, tal vez las cosas serían diferentes». Era una cosa extraña decir, y sin embargo sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y sin resolver. Quise preguntarle qué quería decir exactamente, pero algo en su tono me hizo dudar, como si ni siquiera él estuviera seguro de la respuesta. «Supongo que es difícil de imaginar», dije finalmente. «Siempre hemos sido nosotros». «Sí», murmuró él, sus ojos encontrándose con los míos por un breve segundo antes de desviarse. «Siempre». Esa palabra llevaba un peso que no podía desentrañar, pero antes de que pudiera pensar más en ello, Luis se levantó del sofá. «¿Quieres algo de beber? Voy a buscar algo». «Claro», respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. Lo vi desaparecer en la cocina, mientras mis pensamientos daban vueltas, tratando de entender el extraño cambio entre nosotros. Luis siempre había sido mi otra mitad, la persona que me conocía mejor que nadie. Pero esa noche se sentía como si estuviéramos al borde de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía comprender del todo. Cuando regresó, me ofreció un vaso de agua, sus dedos rozando los míos por un instante que duró demasiado. Esta vez se sentó más cerca, su muslo presionando contra el mío al acomodarse en el sofá. Era un gesto pequeño, pero hizo que mi corazón latiera con fuerza de una manera que no podía ignorar. «¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca hablamos de cosas importantes?», preguntó, su voz baja y pensativa. Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Somos cercanos, ¿no? Más cercanos que la mayoría de las personas. Pero aún así, hay cosas que nunca decimos. Todo el mundo tiene cosas de las que no habla», respondí, aunque las palabras sonaban vacías mientras salían de mi boca. Él se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos, con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. «Pero nosotros no somos todo el mundo, Miguel.
somos nosotros. Sus palabras tocaron algo profundo en mí y sentí que el aire se atascaba en mi pecho. Tenía razón, no éramos como los demás. Siempre habíamos sido más cercanos, capaces de entendernos de maneras que nadie más podía. Pero aún así, había cosas que evitábamos, cosas que no nos atrevíamos a poner en palabras. Supongo, murmuré, incapaz de terminar la frase. Eso es todo, supongo, repitió, una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de sus labios. Rodé los ojos, tratando de desviar la atención. ¿Qué quieres que diga? Algo real, respondió, su tono más suave ahora. No sabía cómo responder a eso. El peso de su mirada era demasiado, así que aparté la vista, fijándola en la televisión, aunque no estaba viendo nada. Luis no insistió, pero tampoco se movió. El calor de su pierna contra la mía era un recordatorio constante de lo cerca que estaba, de lo imposible que era ignorar ese extraño magnetismo entre nosotros. El silencio se extendió, espeso y cargado, hasta que él lo rompió de nuevo. ¿Alguna vez piensas en nosotros de manera diferente? Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras y giré la cabeza para mirarlo, buscando en su rostro alguna pista de lo que quería decir. Pero su expresión era inescrutable, sus ojos fijos en los míos, como si me desafiara a responder. No sé a qué te refieres, dije, aunque mi voz tembló ligeramente. Sí sabes, contestó él, su tono bajo pero firme. Creo que lo has pensado, aunque no quieras admitirlo. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, cargado con algo que había estado construyéndose durante años y que ahora apenas comenzaba a salir a la superficie. Quería negarlo, desestimar sus palabras y fingir que no significaban nada, pero no podía. No cuando cada mirada, cada toque, cada palabra no dicha entre nosotros contaba una historia diferente. Y si lo he hecho, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa, pero luego su expresión se suavizó. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento contra mi piel. Entonces tal vez no soy el único. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros y una oleada de emociones, miedo, emoción, confusión, se enredó dentro de mí, dejándome sin aliento. Luis no se movió, no me presionó, pero la intensidad de su mirada decía que estaba esperando, dándome espacio para decidir. Tragué saliva, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Pero, en ese momento, las palabras no existían. Solo estaba el peso de lo que estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía lo que todo esto significaba ni cómo podría alterar nuestras vidas, pero con Luis tan cerca y la intensidad de sus palabras envolviéndome, me di cuenta de que no me importaba. Luis no se movió, su mirada permaneció fija en la mía, intensa e impenetrable, como si pudiera ver a través de cada barrera que había construido. Su expresión era difícil de leer, pero contenía algo de lo que no podía apartarme. Cada parte de mi ser me decía que debía decir algo, hacer algo, pero estaba inmóvil, atrapado entre el miedo y una atracción innegable hacia él. Miguel, dijo suavemente, pronunciando mi nombre como si fuera un secreto reservado solo para nosotros. Puedes hablar conmigo, siempre has podido. No era lo que dijo, sino como lo dijo. Tranquilo, amable, despojado de su habitual tono bromista. Luis ya no estaba jugando, ya no intentaba provocar, estaba siendo honesto, vulnerable, y eso me sacudió profundamente. Lo sé, murmuré, aunque mi propia voz me sonaba extraña, es solo que es complicado. Complicado no significa malo, respondió él, inclinándose ligeramente hacia atrás, aunque la tensión entre nosotros seguía presente. A veces, complicado solo significa que vale la pena descubrirlo. La manera en que me miró entonces, firme, sin titubear, hizo que mi corazón se acelerara aún más. No era solo la intensidad de su mirada, sino la profundidad con la que parecía ver todo lo que yo intentaba ocultar. Por primera vez no sentí la necesidad de esconderme. Sin darme cuenta me había inclinado un poco hacia él. Nuestras rodillas volvieron a rozarse, pero esta vez fue intencionado. Luis no se inmutó ni retrocedió. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, buscando en mis ojos cualquier señal de duda. ¿Qué estamos haciendo, Luis?, pregunté en un susurro, casi temeroso de la respuesta. No lo sé, admitió, con una sonrisa apenas perceptible. Pero no se siente mal, ¿verdad? Quise decir que sí, que esto era un error, que en la mañana todo volvería a la normalidad como si nunca hubiera pasado.
pero la verdad se quedó atrapada en mi garganta, negándose a ser ignorada. No se sentía mal, de hecho se sentía como algo que había estado acumulándose durante años, esperando este momento para liberarse. No, dije finalmente la palabra escapando de mis labios como una confesión. Eso fue suficiente. Luis fue quien cerró la distancia entre nosotros hasta que pude sentir el calor de su aliento en mi piel. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría escucharse en toda la habitación. Pero cuando sus labios se encontraron con los míos, todos mis pensamientos desaparecieron, dejando solo la sensación de él. El beso fue lento al principio, tentativo, como si ambos estuviéramos explorando algo desconocido. Su mano subió hasta mi mandíbula, sus dedos rozando mi piel de una manera que me hizo estremecer. No pensé, no podía pensar, solo le devolví el beso, permitiéndome perderme en el momento. No se sentía extraño ni incómodo como temía que pudiera ser. Al contrario, se sentía natural, como si este fuera el lugar al que siempre habíamos estado destinados a llegar. El toque de Luis se volvió más audaz, sus labios presionando con más intensidad contra los míos, mientras su otra mano se deslizaba hacia la parte posterior de mi cuello, acercándome aún más a él. Dejé escapar un suspiro involuntario, y él sonrió contra mis labios, ganando confianza con mi reacción. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Luis no se alejó mucho, su frente descansó ligeramente contra la mía, y sus dedos permanecieron enredados en mi cabello. Sus ojos buscaron los míos, y por primera vez noté un destello de incertidumbre en su mirada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, pero firme. Asentí, aunque la realidad de lo que acababa de ocurrir comenzaba a calar en mí. Sí, creo que sí. Luis soltó una suave risa, su pulgar acariciando mi mandíbula. Creo, no sé qué pensar. Admití, mi voz temblorosa, pero no me arrepiento. Bien, dijo simplemente, su sonrisa ampliándose hasta convertirse en algo más genuino. Porque yo tampoco. El peso de sus palabras se asentó sobre mí, estabilizándome de una manera que no esperaba. Este era Luis, mi hermano gemelo, mi otra mitad. Y sin embargo, en este momento era algo más, alguien hacia quien me sentía inevitablemente atraído sin haberme dado. Después de eso, no dijimos mucho más. El silencio entre nosotros ya no estaba cargado de tensión, sino lleno de un entendimiento silencioso. Ambos sabíamos que esto no había terminado, que aún quedaba algo por venir. Luis deslizó su brazo alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia él mientras nos hundíamos en el sofá. Apoyé mi cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, todo se sintió en su lugar. ¿Crees que esto lo cambia todo?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Luis inclinó la cabeza, su mirada encontrando la mía con una profundidad que hizo que mi pecho se apretara. ¿Tiene que hacerlo?, dudé, dejando que su pregunta resonara en mi mente. No lo sé, tal vez ya lo haya hecho. Él asintió lentamente, sus dedos trazando patrones distraídos en mi brazo. Su toque era tranquilizador, una calma en medio de la incertidumbre. Tal vez no sea algo malo, dijo después de una pausa, con una esperanza tentativa en su voz. Era una afirmación tan simple, pero cargada con todo lo que nos estábamos diciendo en voz alta. La verdad era que no sabía qué significaba esto para nosotros, ni cómo manejar lo que habíamos empezado. Pero la confianza de Luis, su certeza tranquila, me daba una seguridad que no podía explicar. ¿Y si alguien se entera?, pregunté, antes de poder detenerme. Él frunció el ceño, sus dedos deteniéndose contra mi piel. Nadie tiene que saberlo, Miguel, esto es nuestro. Nadie más tiene derecho a opinar. Sus palabras despertaron algo profundo en mí, una mezcla de alivio y miedo. Quería creerle, confiar en que podíamos mantener este momento intacto, alejado del mundo exterior. Pero la duda permanecía, como una sombra en los bordes de mi mente. Luis debió notar mi vacilación porque se inclinó ligeramente, colocando su mano en mi mejilla. Oye, dijo con suavidad, su pulgar acariciando mi piel. No tenemos que resolverlo todo ahora, paso a paso, ¿de acuerdo? Asentí, su toque dándome un ancla en medio del torbellino de emociones. Luis siempre había sido el que se lanzaba de cabeza, sin miedo a lo que pudiera venir. Lo admiraba por eso, por su habilidad para abrazar lo desconocido sin dudar. Por primera vez sentí que estaba dispuesto a seguirlo. Traté de encontrar las palabras correctas, pero en ese instante no había palabras.
solo el peso de lo que estaba a punto de cambiarlo todo. Me descubrí confiando en Luis para guiarme a través de la incertidumbre, dejándome llevar por esa parte de él que siempre encontraba claridad en lo desconocido. El sonido del reloj en la esquina me devolvió al presente, un recordatorio sutil del mundo más allá de nuestra pequeña burbuja. Deberíamos ir a dormir, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Probablemente, respondió Luis, pero no hizo ningún movimiento para soltarme. Su mano permaneció sobre mi brazo, anclándome a ese momento. Finalmente, con cierta reticencia, nos levantamos del sofá y el calor de su cuerpo dejó un vacío casi tangible a su paso. La casa estaba inquietantemente silenciosa mientras subíamos las escaleras, el leve crujir de los escalones de madera siendo el único sonido que rompía la quietud. Luis caminaba delante de mí. Su presencia era una constante reconfortante en la oscuridad. Al llegar a la puerta de mi habitación, vacilé. Mi mano quedó suspendida sobre el pomo de la puerta, mientras un nudo se formaba en mi pecho. Luis se detuvo justo detrás de mí, tan cerca que su proximidad enviaba un escalofrío por mi columna. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con un tono suave pero firme. Asentí, aunque el nudo en mi pecho contaba otra historia. Sí, solo que no quiero que esto termine. Su mano encontró la mía, su agarre era firme pero gentil. No tiene por qué hacerlo. El peso de sus palabras se asentó sobre mí como una promesa silenciosa que alivió la tensión en mi pecho. Abrí la puerta y entré en la habitación, con Luis siguiéndome de cerca. El espacio parecía más pequeño con él allí. El aire estaba cargado de una energía no dicha que hacía que mi piel se erizara. Sin pedir permiso, Luis retiró las cobijas y se acomodó en mi cama con movimientos tan naturales como si siempre hubiera sido así. Me quedé inmóvil por un momento, mi mente era un torbellino de pensamientos, pero al verlo tan tranquilo, todos esos pensamientos se desvanecieron. «Vamos», dijo, señalando el espacio vacío a su lado. «Solo soy yo». Sus palabras llevaban un peso que me hizo apretar la garganta. No era solo él, era Luis, mi otra mitad, el único que me conocía mejor que yo misma. Y aún así, en ese momento parecía alguien nuevo. Me deslicé en la cama junto a él, el colchón hundiéndose levemente bajo nuestro peso combinado. Luis se giró hacia mí, apoyando su cabeza en su mano mientras me miraba. La luz tenue de la luna, filtrándose por las cortinas, dibujaba sombras suaves en su rostro, resaltando los ángulos que tanto se parecían a los míos. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo con una pequeña sonrisa que apenas se formaba en la comisura de sus labios. «¿Puedes culparme?», respondí en un susurro. «No», admitió, su expresión suavizándose. «Pero no tienes que hacerlo, al menos no esta noche». Su mano se movió hacia mi rostro, sus dedos rozaron suavemente mi mandíbula con un toque tan delicado que me hizo sentir un nudo en el pecho. No retrocedí ni me aparté. En cambio, me incliné hacia su mano, cerrando los ojos mientras el peso del momento me envolvía. Cuando sus labios se encontraron con los míos, no fue como antes. Esta vez no hubo dudas, el beso fue deliberado, cargado de una intensidad tranquila que me dejó sin aliento. Su mano se deslizó hacia la parte trasera de mi cuello, acercándome aún más, mientras su cuerpo se presionaba contra el mío, su calor envolviéndome como una segunda piel. No pensé en lo que esto significaba ni en lo que vendría después. No podía. Todo lo que podía hacer era sentir. El roce de sus dedos enredándose en mi cabello, el leve jadeo de su respiración contra mis labios, el ritmo de su corazón sincronizado con el mío. El tiempo se desvaneció. El mundo exterior desapareció mientras nos perdíamos el uno en el otro. Cada toque, cada susurro era como una revelación, como descubrir algo que siempre había estado ahí, pero que nunca nos habíamos atrevido a aceptar. Finalmente, cuando nos separamos, mis pulmones buscaban aire desesperadamente y mi piel aún hormigueaba bajo su tacto. Luis no se alejó mucho. Su frente descansó suavemente contra la mía, mientras sus dedos permanecían enredados en mi cabello. «No voy a ir a ningún lado», susurró, su voz firme a pesar de la emoción que cargaba. Asentí, incapaz de responder, porque por primera vez en mi vida le creí. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, derramando un suave resplandor dorado en la habitación. Me moví ligeramente, desorientado, hasta que el calor del brazo de Luis alrededor de mí trajo de golpe todo lo ocurrido. Mi pecho se apretó al recordar los eventos de la noche anterior.
un peso que sentí como un secreto frágil. Luis seguía dormido a mi lado, su rostro relajado de una manera que rara vez veía. Sus rasgos tan familiares y a la vez tan distintos en este contexto hicieron que mi corazón se encogiera. Era Luis, no solo mi hermano gemelo, sino alguien que había visto bajo todas las luces, desde todos los ángulos. Y ahora era algo más. Me quedé quieta, observándolo respirar, mientras mi mente era un torbellino de emociones que no podía nombrar. Una parte de mí quería deslizarme fuera de la cama, poner algo de distancia entre nosotros antes de que el peso del día nos alcanzara. Pero otra parte, más fuerte, no podía soportar la idea de moverme. Su presencia era un ancla, manteniéndome firme en un mundo que de repente se sentía muy incierto. Me esforzaba por entender, pero al mismo tiempo lo deseaba, aunque no tuviera claro lo que significaba. Como si pudiera leer mis pensamientos, Luis se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron y se encontraron con los míos, llenos de una suavidad que me hizo sentir un nudo en el pecho. No dijo nada al principio, simplemente mantuvo la mirada, mientras el silencio entre nosotros estaba cargado de todo lo que no nos atrevíamos a expresar. «Buenos días», murmuró con la voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí apenas en un susurro. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El peso de la noche anterior seguía presente, denso pero no incómodo. La mano de Luis se posó en mi rostro. Su pulgar rozó mi mejilla con una ternura que hizo que contuviera el aliento. «¿Estás bien?», preguntó, con un tono cargado de preocupación. Asentí, aunque el nudo en mi pecho no desaparecía. «Sí, solo estoy tratando de entender qué significa todo esto». Una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Significa que dejamos de fingir». La simplicidad de sus palabras me tomó por sorpresa. ¿Y luego qué? Su expresión se suavizó y sus dedos se detuvieron en mi piel. Luego lo descubrimos juntos. La certeza en su tono, esa tranquila confianza, me dio una calma que no esperaba. No tenía todas las respuestas, ni siquiera estaba seguro de si alguna vez las tendría, pero la presencia de Luis, su creencia inquebrantable de que esto estaba bien, era suficiente para silenciar la tormenta en mi mente. El día transcurrió lentamente, cada momento impregnado de una nueva conciencia. No hablamos explícitamente de lo sucedido, no sentíamos la necesidad de diseccionarlo, simplemente era. Fue hasta la tarde que la realidad del mundo exterior se filtró de nuevo. Una notificación en mi teléfono me recordó que nuestros padres regresarían pronto. La burbuja en la que habíamos estado viviendo, ese frágil espacio donde el tiempo parecía detenerse, estaba a punto de romperse. «Regresarán en unas horas», dije, rompiendo el silencio. Luis me miró, su expresión difícil de leer, y dije, vacilando, no sé qué sigue ahora. Luis se sentó, apoyando su taza de café en la encimera, con una calma que contrastaba con la tensión que yo sentía. «Nada tiene que cambiar, Miguel, a menos que nosotros queramos». Sus palabras se asentaron en mí como una tranquila reafirmación que ni siquiera sabía que necesitaba. «Y si lo descubren, no lo harán», respondió con firmeza, su confianza inquebrantable. «Esto es nuestro. Nadie más necesita saberlo». Aunque sus palabras lograron calmarme, una pequeña parte de mí seguía sintiendo el peso del secreto que ahora compartíamos. No era exactamente vergüenza, sino miedo a lo desconocido, a lo que significaba aventurarnos en este territorio con solo el apoyo del otro. Conforme pasaron las horas, la casa comenzó a llenarse de los ruidos familiares del regreso de nuestros padres. Sus voces, risas, el sonido de las maletas siendo desempacadas. Después de la calma y la intimidad del último día, todo aquello se sintió abrumador. Luis y yo retomamos nuestros roles habituales con naturalidad, ocultando bajo esa fachada la conexión que ahora compartíamos. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, encontré a Luis sentado en el sofá, con la mirada fija en el tenue resplandor de la televisión. No levantó la vista cuando me acerqué, pero noté la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula, como si estuviera preparándose para algo. «¿No puedes dormir?», pregunté, rompiendo el silencio. «Algo así», respondió, su tono neutro pero cargado de palabras no dichas. Me senté junto a él, sintiendo que el espacio entre nosotros era más amplio que nunca. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio se extendía como una sombra pesada. Finalmente, Luis se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad
que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Te arrepientes?, preguntó en un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta llegó sin dudarlo. No. ¿Y tú? Sus labios se curvaron en una tenue sonrisa. Nunca. El alivio que sentí fue inmediato, disipando el nudo en mi pecho que había estado apretándome todo el día. Luis se acercó más, su mano encontró la mía en un gesto simple pero cargado de significado. No tiene por qué ser complicado, dijo con suavidad, sus dedos apretando los míos. Solo tomémoslo un paso a la vez. Asentí sus palabras dándome la tranquilidad que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no parecía abrumadora, sino manejable, como algo que podíamos enfrentar juntos. Mientras avanzaba la noche, el silencio entre nosotros se volvió cómodo una vez más. Luis pasó su brazo alrededor de mis hombros, acercándome a él, y me dejé envolver por su calidez. Cualquiera que fueran los retos que vinieran después, sabía que había algo seguro. Nos teníamos el uno al otro, y por ahora eso era suficiente. Aún así no puedo evitar preguntarme, ¿estuvo bien lo que hice con mi hermano gemelo? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus opiniones en los comentarios.